empezar presentándoos a José Andrés García, que es el director del Centro de Desarrollo de Placas Eléctricas aquí en Montañana y uno de los pioneros en el desarrollo de placas de inducción. Yo os presento a José Ramón García, que fue también director del Centro de Inducción, Centro de Desarrollo de Inducción, y también pionero en tecnología de inducción. Hemos traído aquí un tema, un caso de éxito, pero lo primero de todo, antes de decir que es un caso de éxito, me gustaría preguntarte, José Andrés, ¿por qué el desarrollo de placas de inducción en Aragón es un caso de éxito? Bueno, yo creo que es más fácil hacerlo con datos, ¿no? Si damos unos cuantos datos tendréis claro que realmente es un caso de éxito. Hasta el momento, desde los inicios en los años 90, hemos fabricado 17 millones de aparatos de inducción que están puestos en el mercado de nuestros clientes. El año pasado acabamos con casi 2 millones de aparatos. Y esos aparatos se fabrican en Aragón, en la empresa, en la fábrica más grande del mundo de aparatos de inducción. Somos un equipo grande. Esos aparatos, esos 2 millones, hacen que 1 de cada 4 aparatos que se venden en el mundo salgan de la fábrica de Zaragoza y en Europa 1 de cada 3. Eso es posible gracias a un equipo de desarrollo extenso formado por personas de BSH, con la ayuda de la universidad, con la ayuda de nuestros proveedores, en torno a 200 personas aproximadamente, y unos medios de fabricación grandes que lo componen equipos de ingeniería, producción, proveedores, en torno a 1.500 personas. Digamos que ese es el empleo que se ha generado a lo largo de estos años. Anualmente se genera en Aragón, gracias a la inducción. No venimos a autocomplacernos con los números, porque si no sería aquí un poco darnos abrazos y aplausos, sino lo que pretendemos en esta presentación es lanzaros un reto a los que estáis aquí, aunque hay alguno ya jubilado, da igual, esto vale para jóvenes, para jubilados, para todos, ¿no? Hemos hecho una reflexión de qué es lo que nos ha hecho llegar a estos números, que realmente cuando los ves dices, joder, todo esto es de Aragón, un gran orgullo, y hemos querido transmitiros estas reflexiones, sembrar estas semillas en los que estáis aquí, en los que nos escucharán, por ejemplo, mi hija, que al final no ha podido venir porque tiene examen mañana, ha dicho, te veré por YouTube, papá. Pues también a los jóvenes, que es si estas semillas pueden fructificar y en el futuro tengamos más casos de éxitos, más centros de I+D tan grande como este, con 200 en Aragón, que tienen mucha repercusión social en la región. De hecho, la reflexión es, bueno, todos tenemos hijos, muchos estudiando en la universidad, y nos gustaría que hubiera centros de I+D en los cuales pudieran trabajar nuestros hijos, ¿no? Bueno, y la cuestión es cómo lo hemos conseguido. Pues un poco pensando aquí, José Andrés y yo, hemos visto como dos grandes áreas que nos han hecho llegar hasta aquí, ¿no? Por un lado, ha habido personas, muchas personas, con actuaciones concretas y tal, y no queremos personalizar mucho, porque al final hay mucha gente detrás. Pero hay un segundo grupo que son principios y valores que nos han hecho llegar hasta aquí. ¿Qué nos ha hecho llegar hasta aquí? Esos principios y valores creemos que son muy transportables. Esas son las semillas que nos gustaría transmitir y eso es exportable a cualquier otra situación. Creemos que con estos principios y valores se puede reproducir este caso de éxito en Balai, fuera de Balai, especialmente, iba a decir, en nuestra región, ¿no? Y para un poco mostraros paso a paso esos principios y valores, lo que hemos hecho es ver esa senda de crecimiento y elegir algunos hitos que consideramos importantes durante estos últimos 30 años. Tiene buena pinta. ¿Empezamos o qué, José Andrés? Empezamos. Vamos a darle, a ver, con el primer. Año 90, agilidad y flexibilidad. Bueno, este primer principio lo hemos fijado en el año 90, que es cuando salimos al mercado, ¿no? Y salimos al mercado con la primera generación, en la cual ya aplicamos unos conceptos que ahora son muy modernos, que es la agilidad y la flexibilidad. La realidad es que la primera generación de inducción se fraguó muchos años antes, en los años 80, cuando un grupo de investigadores de la universidad y de Balai se juntaron y decidieron aplicar la tecnología de inducción, que era bastante común en aplicaciones industriales como la soldadura, aplicarla a la cocción superficial. Y entonces fue cuando, fruto de ese trabajo, se generó la primera tecnología de inducción, que era, en aquellos momentos se fabricaban pocas unidades y estaba compuesta, lo que habéis visto la placa, una caja de potencia debajo, etcétera, etcétera. Sí, salir al mercado fue un ejercicio de atrevimiento. O sea, salimos como salimos, ¿no?
por eso hemos querido, hoy en día se habla mucho de agilidad, en aquel momento esa palabra no se usaba. En el fondo agilidad es no tener miedo a moverte en áreas, iba a decir, con bastante incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar, en áreas con bastante incertidumbre, sin estar seguros 100% y, por tanto, probar, porque realmente fue una prueba, porque muchas no fabricábamos, ¿verdad, José Andrés? Nada, hacíamos muy poquitas. De hecho, si vemos ahora, hacíamos en torno a unas 3.000 al año, que son 15, 20 al día, en una fabricación muy manual. El equipo era muy pequeño, el equipo de Balay, en aquel entonces lo formabais 2, 3 personas y con mucha ayuda de la universidad. Y bueno, poco a poco, con iniciativa, con ganas, con prueba y error, la agilidad en gran parte es prueba y error, pues fueron saliendo al mercado las primeras unidades, se hicieron una serie de pruebas. Pero bueno, en lugar de contarlo yo, vamos a preguntarle a alguno de los pioneros que tenemos aquí, a Javier. Vamos a preguntarle que nos cuente alguna anécdota de aquel entonces. Ven, Javier. La verdad es que yo recuerdo que cuando me contrataron en Balay, me dijeron, mira, tenemos unos conceptos, unos prototipos que hemos desarrollado con la universidad. Y dice, pero claro, esto hay que convertirlo en un producto que se pueda fabricar y que se pueda vender. En aquel momento realmente todavía no se utilizaba el término de MVP, que ahora se utiliza tanto en los desarrollos ágiles, que es el mínimo producto factible o el mínimo producto vendible. Eso era lo que buscábamos ya entonces. Es decir, había que salir con algo para lanzar al mercado, algo que fuera vendible, aceptado por lo menos, aunque fuera por un nicho de mercado, para empezar. Digamos, para lanzarnos, aunque hubiera incertidumbre, y lanzar al mercado algo. Y ahí empezamos. La verdad que, bueno, en aquellos tiempos era, también haciendo otra analogía con lo que es agilidad, las iteraciones eran continuas, sucesivas. En lugar de hacer sprints de 4 semanas, entonces los hacíamos cada día. Día a día. Digamos, teníamos feedback continuo. Alguno de esos feedback lo teníamos también del mercado. Lanzamos una iniciativa muy maja que era el panel de usuarios, que luego se ha ido consolidando muchísimo, además en todos los ámbitos de producto, pero digamos, fue una iniciativa muy interesante y fuimos sacando, digamos, algunas conclusiones, íbamos preguntándole a los usuarios, bueno, ¿y qué te parece? Y tal. Y como anécdota, hubo algunos cambios de producto muy significativos a la hora de lanzarlos. Ese módulo de mandos que veis ahí, no existía todavía desarrollada la tecnología de touch control que tenemos sobre vidrios. Eso era de un policarbonato. Bueno, pues en el principio aquello sobresalía como 3 centímetros, una cosa así, sobre la balda. Pensábamos que haciendo solo 4 agujeros estropeábamos menos la balda. Con 4 agujeros lo ponemos allí y al final los usuarios nos decían, oye, que con las cacerolas me pego aquí en el mando y esto me estorba. Y al final con los usuarios dije, oye, pues si total por hacer 4 agujeros, pues hacemos un agujero grande y encastramos también el módulo de lo que es el control. Ese, digamos, fue uno de los ejemplos de feedback de los usuarios, que ahora le llamamos Customer Centricity, digamos, focus en el usuario y en los clientes, que ya utilizábamos entonces. La verdad es que teníamos muchísimos retos entonces, porque además la tecnología de electrónica de potencia, en aquellos tiempos, ¿verdad, José Luis?, estaba demasiado incipiente. Bueno, José Luis, ven con nosotros tú también y cuéntanos algo, hombre. Bueno, la electrónica era en general, no la de potencia, toda. De una tabla del 1 al 10, yo creo que la electrónica, los materiales que tenemos a nuestra disposición, andaríamos por el número 5. Era todo grande, era escaso. Teníamos que ir a Goya a comprar los componentes. No vale publicidad, no vale publicidad. Menos mal que los días solo tenían 24 horas y no podíamos sufrir más. Es verdad. Y bueno, yo recuerdo que otra cosa que te has dejado tú, que también le hicimos nosotros, fue las pruebas de infantilidad. Con aquellos pucheros de agua que se evaporaba según iban consumiendo, y con una boya de una granja de conejos hicimos que se mantuviera el nivel del agua. O sea, que funcionó también. Y también lo inventamos, el panel de usuarios. Desde el primer día había pruebas de infantilidad a todos los equipos que se fabricaron. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí.
No sé qué pasa. Si Muy bien, explosiones, muy bien. cada una explosión había, claro. ¿Cómo no va a haber? La imaginación de José Luis era infinita y lo del bebedero de conejos fue una idea suya que funcionaba perfectamente. Oye, ¿y el termostato de la bobina? También. Anda, Bueno, y era un espectáculo, ¿no? La gente bajaba de otros departamentos para oír petar a los transistores, sí, ¿no? sí. Sí, les daba por... Pues no petaban tanto los nuestros como lo que petaban hace 10 años anterior, el 2N3055 famoso, que era el mejor ¿cómo se llama? Bipolar que había entonces. Bueno, ni siquiera los MOSFET y eso que yo cuando llegué, joder, MOSFET, hostia, casi nada. O sea, que ya te digo que nosotros ya empezamos por el 5. Es que yo empecé con el triodo. Bueno. No os ríais que fue uno de los mejores inventos para la civilización. Que gracias a eso, el triodo. Y luego, bueno, vamos a continuar. Y también me acuerdo cuando decías, a esbezar corderos, ¿eh? Íbamos llegando los ingenierillos jóvenes a y José Luis decía, a esbezar corderos. Bueno, vamos a darles un aplauso a Javi y a José Luis. Nos movemos al 96 y vamos a hablar del segundo principio. El segundo principio es tecnología y conocimiento. Al final, cuando empezamos, había muchísimas cosas que no entendíamos de la inducción. ¿Por qué se calentaba? ¿Por qué salía un aro? ¿Por qué las tortillas no se hacían bien? ¿O había un aro de calor? ¿Que si alejabas el aluminio se calentaba? ¿Qué tapas electrónicas había? Y entonces, en el fondo hay dos formas de atacar. Tú puedes solucionar problemas y ir solucionando uno tras otro, o puedes intentar entender qué es lo que pasa. Lo más rápido es solucionar problemas, pero entender te lleva más, pero es mucho más sostenible. Entonces, lo que decidimos fue empezar a entender esas relaciones causa-efecto, porque daros cuenta que estamos hablando de campos electromagnéticos, que los campos electromagnéticos no se ven, no se ve qué es lo que pasa. Pero entonces, si no se ven, ¿cómo se llegan a entender? Pues, ¿qué hicimos? Bueno, primero empezamos a hacer doctorados. Oye, no entendemos de esto, un doctorado para esto. Después, muchos modelos, intentar modelar las cosas que pasaban, modelar los campos electromagnéticos, aunque no los veíamos, con simulaciones, con modelos analíticos, y de esa manera poder entender mucho más y ser capaces de diseñar cosas entendiendo lo que pasaba. Pero bueno, tenemos con nosotros un José Miguel, catedrático de la universidad, que vivió esa época y seguro que tiene alguna anécdota y nos quiere contar cómo ve este principio. Bien, buenas tardes. Como la cosa va de anécdotas, yo voy a contar una anécdota que tiene que ver con un refrán español que se llama ande que no ande, caballo grande. Bueno, José Ramón lo conoce muy bien. Cuando empezamos a diseñar los primeros inductores para las cocinas de inducción, los inductores son los elementos magnéticos que generan el campo electromagnético para que transmitan energía al recipiente, ¿de acuerdo? El inductor en principio no se debe calentar porque es el elemento generador de energía. Bien, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el inductor más sencillo posible que nos permita además dar un coste reducido al diseño, ¿no? Y el inductor que más sencillo se nos ocurrió fue un inductor formado por espiras de un único hilo circular de sección que nos pudiera generar el campo, como digo, con una corriente adecuada para que circulara por este inductor. Diseñábamos el diámetro de acuerdo con la corriente. Bien, al ponerlo en práctica vimos que se calentaba en exceso. Bien, eso ya no funcionaba del todo bien, ¿verdad, José Ramón? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Pusimos... Ya conocíamos en aquel momento los principios básicos del fenómeno de calentamiento. Sabíamos que el inductor se comportaba de determinada manera en baja frecuencia, en alta frecuencia, con el efecto pelicular, en el sistema electromagnético, pero eso no explicaba el calentamiento que se producía. Bueno, aplicando el refrán que hemos dicho antes, vamos a aumentar el diámetro. Si aumentamos el diámetro, esperamos que se caliente menos, porque damos más sección a que pase la misma corriente. Pues ocurría lo contrario. Se calentaba más todavía. Bueno, pudimos abandonar en este momento y de hecho sabíamos que existían otros inductores porque los utilizaban otros fabricantes de un cable más sofisticado llamado cable de Leith o hilo de Leith, que estaba formado por muchos cables, también más costoso. Sabíamos que funcionaban y probablemente una buena solución hubiera sido coger el diseño de otros fabricantes, adaptarlo al nuestro
y aunque nos hubiera salido un poco más caro, hubiéramos dicho, bueno, ya hemos solucionado el problema. Pero no, por lo que fuera, en aquel momento decidimos investigar el problema. Decidimos revisar publicaciones de otros campos, de otras aplicaciones parecidas, decidimos analizarlo teóricamente, aplicar la simulación por elementos finitos o por campos electromagnéticos con el ordenador y descubrimos algo que hoy en día para los especialistas les parecería trivial. Descubrimos un nuevo fenómeno que es el fenómeno llamado proximidad, que consiste en que si pones el mismo número de espiras en el mismo diámetro exterior, obviamente la superficie entre las espiras es menor, las juntas más, con lo cual hay mayor proximidad, la inducción entre espiras es mayor y se calienta más. Eso ahora parece evidente, en aquel momento no nos parecía. Pero bueno, lo comprobamos y efectivamente dijimos, bueno, pues si se calienta más tiene que haber un cable, un hilo que produzca las mínimas pérdidas. Lo estudiamos, lo analizamos y efectivamente había un cable, un hilo de un grosor inferior al que inicialmente pensamos que realmente daba lugar a un inductor con menores pérdidas. Obviamente ese resultado nos sorprendió gratamente, dio lugar a una patente, se introdujo rápidamente en producción, cosa sorprendente para Balay, y además, creo que más importante, sirvió para que la compañía confiara en que la profundización, el conocimiento merece la pena. Y también para la universidad, también nos permitió confiar en nuestras posibilidades y también dar lugar a un mayor impacto a la investigación que hacemos. Es posible dar mayor impacto a la investigación, no nos tenemos que conformar solo en las publicaciones, si podemos dar lugar a un desarrollo que además es aplicable mucho mejor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, José Miguel. Está claro que José Miguel se quedó en la universidad. Le gusta contarnos y transmitir su conocimiento. Y en cambio, Joserra decidió hacer en ese mismo hito, y por eso lo hemos reseñado, el primer doctorado industrial. Y lo hizo a caballo entre la empresa y la universidad. Cuéntanos alguna anécdota de aquellos tiempos. Sí, iba a decir muy brevemente, porque después han venido muchos más doctorados. Yo hice el primero y hubo un hecho que marcó cómo se hicieron los doctorados. Y fue lo bueno que era la comida en Balay. Porque yo había estado en la universidad, entonces la carrera de 6 años, comía allí, se comía muy mal, la verdad. Estaba harto y cuando empecé el doctorado me dieron la posibilidad, oye, pues puedes venir si quieres a Balay y tal, tenía allí mi puesto de trabajo, bueno. Y entonces decidí, ¿qué es lo que me marcó? Lo buena que era la comida en Balay. Entonces estaba por la mañana en la universidad, luego venía a comer y ya me quedaba por la tarde, muchas veces como explotaban transistores hasta altas horas, lo que sea, como estábamos a mitad. Pero bueno, ese fue mi ritmo y eso fue lo que ha hecho que muchos doctorados que hemos hecho después, 20, 30, siempre hemos insistido en que tengan su puesto de trabajo en la universidad, su puesto de trabajo en Balay, y ha hecho pues, que de una forma haya sido una relación pues eso, muy, muy fluida. O sea que la importancia de una buena cantina, ¿no? Y debió convencer a mucha gente. De hecho, ahora actualmente en el equipo de desarrollo, en torno al 20% del equipo de desarrollo han hecho el doctorado. Y en gran parte con este sistema que dices tú. Bueno, saltamos al siguiente principio. Y nos vamos, lo mantenemos también en el año 96. En aquel entonces pues seguíamos fabricando muy poquitas unidades, 20, 25, 30 al día, y seguíamos con una solución, era la segunda generación, también con una caja debajo del horno, porque no, ande que no ande caballo grande, no cabía la electrónica en otro sitio, pero veíamos que era necesario dar un salto. Veíamos que nuestros usuarios se quejaban de que era muy difícil de instalar y que teníamos que integrar. Y no solo eso, en aquel entonces fabricábamos en Montañana, en la segunda generación, fabricábamos solo bajo la marca Balay. Hacíamos aparatos completos con la tecnología, pero éramos proveedores de módulos electrónicos y de inductores que suministrábamos a una fábrica en Alemania, donde se montaban los aparatos de Bosch, Siemens Nef, que es otra de las marcas que tenemos en el grupo. Y fue entonces cuando decidimos ser valientes y decidimos afrontar el cambio, que es nuestro pilar, ¿no? Queríamos cambiar el modelo de negocio. Queríamos cambiar el modelo de negocio que actualmente existía, ¿no? Claro. Es que es un momento
crucial, fue un momento, bueno, visto con perspectiva, crucial, porque claro, lo que hacíamos los fabricantes de electrodomésticos era comprar módulos y los integrábamos. Las placas anteriores a las de inducción compraban unos elementos resistivos, los integrábamos. En ese momento, desde Alemania se dijo, bueno, hay que hacer inducción, hay que hacer un proyecto, vamos a hacer lo mismo. Y llegamos allí nosotros, que teníamos una tecnología, y decíamos, no, vamos a hacernos nosotros nuestros componentes. Pero hombre, que esto no lo hacemos en la compañía. No, vamos a hacernos nosotros nuestros componentes. Entonces, hubo por un lado el bagaje tecnológico que teníamos, ya habíamos hecho algún doctorado, teníamos el primer prototipo, pero sobre todo había que convencer a nuestros jefes que estaban en Alemania, los responsables de I+D, y ¿cómo los convencimos, José Andrés? Bueno, la verdad es que a base de mucha ilusión, teníamos un sueño. Después, años detrás, y vendremos a ese principio, conocimos lo que era el intraemprendimiento, ¿no? Teníamos un sueño, teníamos ganas, a lo mejor era porque éramos veinteañeros y no conocíamos el miedo al riesgo, que hoy en día parece que el miedo al riesgo nos frena muchas veces, y nos pusimos a transmitir lo que sabíamos. Nos pusimos a analizar los competidores, hicimos unos requerimientos, unas especificaciones, hicimos un benchmarking, comparamos, pero en aquel entonces nosotros teníamos un concepto. Tened en cuenta que este producto integrado era un concepto fruto de un doctorado, de unos análisis y que vendría años más tarde. Entonces estábamos defendiendo un concepto y claro, era un reto porque la empresa es alemana, era alemana, BSH, estaba ya integrada en BSH y estábamos proponiendo un concepto desarrollado en Montañana, y el desarrollo de Montañana implicaba dejar de fabricar en Alemania y fabricarlo también en Montañana, en Zaragoza, ¿vale? Entonces digamos que ese era nuestro reto. Y a cada oferta del proveedor nosotros decíamos 15% menos, fuera lo que fuera, porque era muy importante lo que costaba. Sí, de hecho teníamos el concepto, entonces hubo a veces un poquito de inventiva y mano izquierda para convencer a los máximos responsables. Y bueno, en aquel momento no sabíamos lo que era el intraemprendimiento, lo importante que es ejecutar las cosas, convencer a las personas que toman decisiones, pero contábamos con la ayuda de José Ángel, que era nuestro responsable de aparatos de cocción en aquel entonces. Cuéntanos un poco cómo viviste tú como responsable de desarrollo de cocción en aquel momento. Bueno, los contactos, lo sabéis bien, con nuestros colegas alemanes habían empezado mucho antes. Yo recuerdo una reunión, podría contar anécdotas muy graciosas de anteriores, pero me voy a ceñir a esa etapa. Hubo reservas a aceptar nuestra postura por varias razones. Una razón la habéis mencionado, era el modelo de negocio. Habitualmente las plantas, a similitud de las de automoción, nuestras plantas fabrican la estructura, fabrican tal, participan a lo mejor en el desarrollo de componentes, pero confían esa fabricación a expertos en componentes y sobre todo en electrónico. Esa era una razón. Otra era una duda que yo creo que era razonable en depositar la confianza en un pequeño equipo español, entre paréntesis, no alemán, de la tecnología de electrónica de potencia de más nivel y más costosa y sofisticada del grupo. Había una duda razonable. Otra era económica. Integrar todas las vitrocerámicas en solo una fábrica tenía ventajas desde el punto de vista industrial. Y hasta entonces la mayor fábrica de vitrocerámicas convencionales era Transroid. Incluso un poco antes, a mí me lo habían manifestado allí, había incluso razones sociológicas. No en esta etapa, que ya se confiaba, sino en Alemania había una cierta sensibilidad social a la exposición a campos electromagnéticos en el entorno doméstico. Esto todavía existe para el microondas, para la inducción y tal. De hecho, nosotros lo habíamos vivido, ¿verdad, Javier?, en la primera etapa. Bueno, la realidad es que al final, bueno, hubo algún momento tenso, yo podría contar alguna anécdota en la que se me propuso colaborar en trasladar todo allí. Yo dije, no voy a colaborar en eso porque creo que no es bueno para la BSH. Y nuestras mujeres no querían. En aquel entonces, que después quisieron. En aquel entonces, luego lo único que no se ha ido a Alemania ha sido yo. Pero bueno,
Pero al final se aceptó. En una primera etapa hay que decir por varias razones. Yo diría que la primera es, al principio el riesgo era pequeño y la oportunidad era grande. O sea, al principio el riesgo era pequeño, fabricábamos pocas. Por lo tanto, era una decisión que con los volúmenes de BSH pues no era de gran riesgo económico. Pero yo creo que poco a poco, hay un dicho que dice que con el roce se hace el cariño, poco a poco, los colegas alemanes fueron confiando cada vez más en la capacidad y sobre todo en la voluntad, en la decidida voluntad del equipo de España en desarrollar esta tecnología. Se suele utilizar, y ya termino, en los consultores suelen utilizar como ejemplo de motivación aquella pregunta que le hicieron a uno que estaba, un albañil en una catedral, ¿usted qué está haciendo? Y no dijo, pongo ladrillos, no, dijo, construyo una catedral. Bueno, pues algo parecido pasaba aquí. Aquí no estábamos desarrollando un producto, estábamos quizá convencidos, corregirme vosotros que están, convencidos de que realmente estábamos trabajando por un futuro mejor, tanto industrial como tecnológico y de confort para el usuario y de seguridad. Y yo creo que eso fue lo que ellos percibieron y triunfó. Muy bien. Bueno, tú, José Andrés, también viviste esa época muy de cerca. Cuéntanos alguna anécdota. Sí, bueno, como decía José Ángel, el roce hace el cariño, pero antes del roce, que ese roce lo teníamos por las tardes tomando unas cervezas, cenando con las personas clave, es cierto que sufríamos un poco. Yo me acuerdo que teníamos reuniones que íbamos 2 o 3 personas, eran reuniones maratonianas, donde teníamos que demostrar nuestras competencias técnicas. Y allí nos encontrábamos en salas grandes con 20 o 30 personas, con especialistas, que es muy típico en Alemania, un especialista de cada tema, que nos iban preguntando temas de campo electromagnético, consumo energético, eficiencia. Y nosotros íbamos a veces saliendo del paso, pero realmente teníamos ya un bagaje y un conocimiento, llevábamos ya 2 generaciones y teníamos bastante conocimiento. Pero ciertamente yo recuerdo mucho el acercamiento que tuvimos. El poder de convicción, hay una parte que siempre se basa en la confianza, hay una parte técnica, que era la que dábamos durante el día, y la parte social, ¿no? Confianza en las personas. Entonces teníamos un acercamiento fuerte con el máximo responsable de desarrollo entonces, con la persona responsable de la construcción y con la persona responsable de la evaluación de la tecnología. Y gracias a esos acercamientos, a esas reuniones maratonianas que aguantábamos y después empalmábamos con las cenas, pues yo creo que conseguimos convencerles de que éramos capaces y que lo podíamos llevar a cabo. Muy bien, pues vamos a avanzar, vamos al cuarto principio. Tenemos 6 principios, lo digo para si alguno se está ya cansando. Tenemos 6 principios, ya vamos por el cuarto y ya avanzamos, vamos al 99. Y fijaros, los 3 principios ágiles, no teníamos miedo, es evidente que no teníamos miedo. Ya llevábamos para el 99 varios doctorados en camino, sabíamos mucho más, teníamos modelos, simulaciones, ¿vale? Habíamos convencido, estábamos ya desarrollando el proyecto, pero nos faltaba como algo muy importante. Y por eso hemos querido aquí hablar de la centricidad del usuario. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Lo digo porque el 99 fue el inicio del despegue de las ventas. Hasta entonces, ahí estábamos con poquitos números. A partir del 99, ¡buah!, empezó a subir tal como se ve en la gráfica. Y fue realmente entender lo que quería el usuario. Por eso, esto que hoy en día se habla de centricidad en el usuario, era lo que nos hizo. La pregunta es, José Andrés, ¿qué es lo que quería el usuario? Claro, nosotros lo que veíamos en las anteriores generaciones es que los usuarios se quejaban de la dificultad de instalación. Los usuarios querían usar el aparato de forma fácil, cómoda y no tener problemas con el aparato en su instalación desde el momento de la compra. Claro, nosotros pensábamos como técnicos, en aquel entonces era muy difícil la integración. ¿Cómo vamos a poner una electrónica en una zona que se pone friendo a 200 y pico grados? Entonces, hubiera sido más cómodo decir, oye, me acuerdo que había discusiones al respecto. No, mejor vamos a hacer una solución con caja, la haremos mejor, más fácilmente instalable, mejores cables, pero no, realmente lo que quería el usuario es una fácil instalación
y una facilidad de manejo como ya existían en placas radiantes, ¿no? Que llegas, la pones y tienes también controles electrónicos. Y también en aquel entonces, ahora ya no es tan usual, lo que se quería es la combinación sobre horno, ¿vale? Entonces eso era el usual en aquel entonces, hoy en día es menos usual, y ese era un reto. Entonces nos discutíamos sobre ¿hacemos la solución tecnológicamente con mejor performance o vamos a lo que quiere el usuario? Y al final nos decidimos claramente que había que seguir los requerimientos del usuario, que era tener un producto fácilmente instalable y integrable y con fácil usabilidad. Y tenemos de aquella época tenemos a Jesús Ferrer, que era el responsable del desarrollo mecánico. Le tocó meter todo esto, toda esta electrónica, y le pedimos que baje aquí al estrado y que nos cuente alguna experiencia de este momento. Y fue un reto porque erais un equipo pequeño. Veo también que está Demetrio aquí. Eran Demetrio, que está por ahí. Un equipo de dos. Sí, bueno. Luego vino algún becario que nos echaba alguna mano. Sí, de Óscar, me acuerdo. Bueno, yo la verdad es que cuando se planteó esto, yo tenía grandes dudas, porque claro, me decían, oye, que hay que meter la electrónica, toda la electrónica arriba, en donde está el espacio de la placa y demás. Cuando era un espacio que ya estaba ocupado por otros componentes, ¿no? Entonces, yo la verdad es que tuve grandes dudas, porque claro, teníamos que combinar con el horno, no podíamos perder la integración del horno abajo, o sea, entonces eso nos limitaba mucho el grosor de la placa, ¿no? Y sí que recuerdo que hacíamos pues unos assemblies donde colocábamos todos los hornos que teníamos en producción y nos dejamos uno, ¿no? Recuerdo que era uno de Bosch Siemens, que tenía una envolvente que eso se elevaba mucho y claro, nos quitaba espacio para el diseño. Entonces, aquello nos complicó bastante porque, claro, no disponíamos más que, creo recordar que entre 4 y 5 centímetros. 4,5. 4,5, más o menos, sí. 46 milímetros. En ese espacio, pues ahora metía todo lo que había ya metido ahí, más toda la electrónica que subía de la caja de abajo, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a trabajar, ese fue un hándicap fuerte. Pero claro, había otro hándicap que veíamos ya de antemano, que había que diseñar una pieza que tenía que ser en plástico, porque claro, la electrónica tenía que ir en contacto con una pieza que tenía que ser en plástico, ¿no? Y entonces, una vez que tuvimos ya un diseño preliminar, que ya habíamos conseguido cómo montar todo arriba y demás, pues claro, la otra parte venía a ver cómo conseguíamos una materia prima de plástico que cumpliera un montón de requerimientos que tenía que cumplir, ¿no? Entonces, con un diseño preliminar, pues bueno, ya convocamos unos proveedores de materias primas y la verdad es que lo veían complicado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un molde definitivo tenía una inversión importante y la opción que cogimos, hacer un molde con un diseño preliminar, un molde prototipo, pero con un diseño muy preliminar. Y entonces, con ese molde, pues pudimos ya empezar a ensayar materias primas que estaban en el mercado, pero claro, tuvieron que diseñarnos una materia prima especial, un plástico bastante especial, que, bueno, de alguna forma al final yo creo que de plástico tuvo el nombre porque había más de un 50% pues, con otros componentes que tenían que añadir al plástico, ¿no? Que ahora cuando sale Apple, que para desarrollar el iPhone tuvieron que desarrollar un cristal nuevo, eso lo hicimos ya nosotros con la inducción, el plástico este nuevo que está diciendo. O sea que hombre, lo que pasa es que no es tan conocido. La verdad es que uno de los requerimientos que había que cumplir era el impacto, porque no se rompiese, ¿no? Entonces parecía al final cristal, o sea, no cristal, ¿no? Pero fue complicado cumplir ese requerimiento que soportara el impacto, ¿no? No podíamos ahí meter una pieza que ante un ensayo de transporte se cascara, ¿no? Bueno, pues de hecho ya empezamos a trabajar con un proveedor de materiales, con ese molde prototipo, y sí que llegamos a una solución más o menos, pero faltaba camino por recorrer, ¿no? Y ya pues la solución final fue hacer un molde definitivo, porque ya teníamos una idea de qué material podíamos apuntar para hacer esa pieza que veis ahí. Y bueno, pues las complicaciones ya vinieron después, al margen de que habíamos hecho ensayos con ese molde prototipo, porque no se comportó de la misma manera el material en un molde definitivo. Claro, la pieza tenía un diseño preliminar y el diseño definitivo pues tenía muchísimos detalles que claro, realmente ese material no se comportó de la misma manera. Y ahí sí que hubo pues muchas batallas de trabajar, hacer muchas pruebas de molde, hasta que, bueno, pues al final sí que conseguimos el llegar a conseguir una pieza con todos los requerimientos, que había muchísimos, ¿no? La electrónica tenía que ir en contacto con
con el plástico, y había requerimientos mecánicos, había requerimientos eléctricos, había térmicos, muchísimos, ¿no? Y ya como final yo creo que el cliente lo que más valoró fue precisamente lo que hablabais antes, y sobre todo lo valoró mucho porque tenía como punto de referencia la placa vitrocerámica, tan sencilla de instalar como empotrar en el hueco y conectar, ¿no? Entonces yo creo que el cliente como punto final fue lo que más valoró esta integración. Pero como punto de referencia tenía la vitrocerámica, que decía, joder, no tenía nada que ver a nivel tecnológico una pieza con otra, o sea, nada que ver, pero a nivel de instalación nos faltó eso, que lo conseguimos a través de esto. Sin más. Y también, esperamos. Y también tenemos con nosotros a Julio Rivera, que vivió también aquella época, con era el responsable de usabilidad, de interfaz de usuario, y seguro que tiene también alguna anécdota. Y varias cosas más, Y varias cosas más. Sí. Software. La verdad es que éramos muy poquitos, pero vamos, fue una época apasionante. Inducción 3 fue un proyecto increíble. La verdad es que los usuarios nos pedían la integración, que es algo que conseguimos subiendo la electrónica a la encimera. También nos pedían más números de fuego de inducción, porque hasta la fecha solo teníamos 2 fuegos de inducción y 2 vitrocerámicos en la parte de atrás. Y también nos pedían controles más modernos, ¿no? Porque teníamos mandos externos, pues bueno, mandos que poníamos en el horno, poníamos en cajones, y en el 99 introdujimos el primer touch control en inducción para Balay y posteriormente siguieron ya el resto de marcas. También hay que decir que en mitad de los 90 el touch control ya existía y fuimos pioneros en Balay en introducirlo pues, a través de nuestro compañero Santiago Lázaro en vitrocerámicas, que es algo que quizás no se recuerda tanto. Pero a partir del 99 pues ya empezamos a trabajar con nuestros colegas alemanes. Era un trabajo bastante duro porque el mercado, veis ahí, era muy pequeño, sobre todo se trabajaba para vitrocerámicas y nos hacía bastante poco caso, ¿no? Entonces había que estar muy presentes ahí, darles bastante mal. Y de tanto roce, como decís, pues al final surgió también el cariño y mantenemos muy buena relación con ellos, que seguimos trabajando. También tema de user-centric, en ese momento no teníamos mucho conocimiento del user experience, ni teníamos gente tan formada como tenemos ahora, pero no perdíamos ninguna oportunidad para probar nuestros aparatos con la gente, ¿no? Pues el panel que comentaba Javier, cualquier encimera, nada que funcionaba un poquito, pues nos la llevábamos a casa y la probábamos y la sufrían nuestras familias, y de ahí sacábamos un valioso feedback. Y sobre todo era muy agradable, pues como había tanto viaje a Alemania, pues siempre traíamos salchichas y cerveza y aprovechábamos a cocinar en el laboratorio. Bueno, el laboratorio era una sala donde estábamos todos reunidos y ya aprovechábamos para juntarnos en grupo y probar la encimera y celebrar un poco pues el resultado, ¿no? Pues las salchichas estaban siempre riquísimas. Muchísimas gracias. Jesús. Bueno, saltamos al siguiente principio, creo que van 5. Es el quinto, sí. Y bueno, ya hemos comentado que bueno, teníamos mucha ilusión, pero estábamos confiados, ¿no? La confianza es un valor personal, profesional, y confiábamos tanto en nuestro equipo como confiábamos en nuestros partners. De hecho, eso ha sido una historia desde los años 80 de muy buena relación con la universidad, en base a un término que se ha conocido después, que es la innovación abierta, la Open Innovation. Eso creo que lo conocimos hace 10 años, o 15 años, o 20 años. Y trabajamos desde el principio de innovación abierta. ¿Qué significa eso? Significa que sabemos que el conocimiento está por todo el mundo. No solamente Balay tiene el conocimiento de inducción, de hecho se inició en la universidad. En aquel entonces éramos muy dependientes del conocimiento de la universidad, el equipo lo habéis visto, que eran 2 o 3 personas y por supuesto dependíamos de aquellos profesores que sabían mucho de tecnología electrónica. Y bueno, pero en aquel entonces éramos dependientes. Hoy en día ya somos un equipo fuerte, un equipo grande y ya no somos dependientes. Y podíamos decir, bueno, lo hacemos nosotros ya solitos y solucionado, pero no. Hemos visto a lo largo de la historia que el trabajo, la innovación abierta con la universidad, fundamentalmente tenemos mucha relación con la Universidad de Zaragoza, pero también con otras instituciones, universidades, centros tecnológicos, es una fuente de innovación. En la empresa es difícil tener innovación rupturista, ¿no? Entonces, la fuente de conocimiento, informaciones que vienen de la evolución de la tecnología y muy importante también, y sobre todo lo hemos impulsado en los últimos años, es que ponemos en común, alineamos distintos equipos de investigación que tienen distintos focus, unos en electrónica, en software, en inductores, en óptica, en mecánica, en ciencia de los alimentos, los ponemos en común.
y alineamos y nos ponemos de acuerdo y transmitimos de una forma abierta informaciones unos equipos a otros, y de hecho hacemos reuniones anuales, una conferencia, tipo conferencia técnica, donde todos los equipos presentan sus innovaciones. Y eso, claro, todo esto es posible, y para mí este punto es vital, porque teníamos un objetivo común. O sea, el objetivo común es que queríamos desarrollar y fabricar placas de inducción desde Aragón. Y ese objetivo va mucho más allá de si eres de Balai, de si eres de la universidad, de si eres de Cerler, de algún proveedor, especialmente algunos que han sido proveedor se queda corto, porque teníamos un objetivo común. Y más allá de las propias barreras, y en muchos casos hemos visto, por poner un ejemplo, profesores de universidad que han renunciado a publicar algo rápidamente que les podía ir mejor, pues por el bien de este objetivo común. Eso ha sido fundamental, ese objetivo común. Y por tanto la innovación abierta, ¿no? Pero tenemos con nosotros, y hemos querido invitar aquí a otro profesor de la universidad, a Carlos, catedrático, que también ha vivido con nosotros esta experiencia, y nos gustaría... Esto además no está preparado, ¿eh? Le hemos dicho a cada uno que puede decir lo que le dé la gana. Incluso puede criticarnos a lo que estamos diciendo y contradecirnos. Así que, Carlos, cuéntanos tú cómo has vivido esto y cómo has visto este principio. Bien, buenas tardes. Me llamo Carlos Agüez, soy profesor de la Universidad de Zaragoza. Yo comencé a colaborar con BSH en el año 2005. Ya estaban por 500.000 de unidades, y empecé a colaborar con el Frying Sensor. Para los que no conozcan el Frying Sensor. Sensor de fritura de Balai. Es una aplicación, soy de control, en la que el usuario selecciona no la potencia, sino la temperatura a la que quiere cocinar. Y recuerdo cuando íbamos a formalizar mi colaboración con BSH en un despacho con José Ramón, en la planta de la mampara, con una cristalera, Fernando, José Ramón, Sergio Llorente y David Paesa. Objetivo del proyecto, palabras de José Ramón: generar conocimiento que nos haga ser más fuertes en esta y en otras aplicaciones. Un objetivo ambicioso, atractivo a no poder, de los que un investigador sueña con ellos. Desde entonces conseguimos publicaciones, generamos conocimiento, generaron patentes, son más poderosos, actualmente son líderes en su trabajo. Sobre todo sois porque los líderes sois vosotros, ahora lo voy a decir. Y formamos a personas, como ha dicho, doctores, que aportan en este momento un valor añadido a la empresa fundamental. David Paesa se incorporó, yo he dirigido 4 tesis de personas que están trabajando ahora en BSH, que les hacen ser líderes. Creo que los que estamos aquí, pues todos nos identificamos prácticamente con este proyecto, pero probablemente los que están escuchando. Lo que han hecho estas personas que están en este momento aquí con BSH, la capacidad de conocimiento y de liderazgo mundial en inducción, es un paradigma extraordinario. Yo en algunas reuniones que tenemos, cuando nos juntamos profesores de automática, y claro, pues en este momento los currículums, pues todo el mundo los ve y tal, y me ven que publico cosas con BSH y me preguntan un poco, se quedan admirados de la apuesta que BSH ha hecho por el conocimiento. Quería contar una anécdota un poco en homenaje a Pepe Longas. Era el año 2008, estábamos en la sala donde hay ahora, está la exposición de las cocinas, de la historia de las cocinas. Estábamos, pues, gente de electrónica, unos pocos, 15 personas nomás, gente de física, alguno que desgraciadamente ya no nos puede acompañar. Y Pepe Longas, creo que la mayoría de ustedes lo conocían, era un orador excelente. Presentamos los trabajos que habíamos hecho, y cuando ya iba a terminar la reunión, Pepe Longas se puso a hablar, hablaba de las cosas que habíamos presentado, de la empresa, de cómo iba, y para finalizar, no usaba papeles, ya lo saben ustedes, porque era un orador excelente. Puso un acetato, no sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, un acetato de los antiguos, no de los que poníamos los profesores en el siglo pasado, no, puso un acetato y dijo: ven ustedes, esto es la evolución, o veis vosotros,
la evolución de la venta de electrodomésticos en los últimos meses. Y era un diagrama de barras con una curva clarísimamente descendiente y dijo, ¿sabéis cómo se llama esto? Todos callados, no contestamos ninguno. Dijo, esto se llama crisis. Esto es crisis económica, en el año 2008. Esto es una crisis económica, aunque el gobierno lo niega, esto es crisis económica. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que alguno de los proyectos, esta apuesta que estamos haciendo por el conocimiento, con convencimiento y con confianza en vosotros, puede ocurrir que en algún momento de este año y a lo mejor de los próximos se vea un pelín resentido. Pero no os preocupéis, porque seguimos apostando por esto. Estábamos en aquel momento, en el año 2008, estábamos 15 personas en una sala que cabían 30. Esa es la foto de lo que durante estos últimos años han hecho estas personas. Unos auténticos líderes y ojalá que hubiera más experiencias como esta. Es para mí una auténtica satisfacción que podáis contar esto como una experiencia de éxito, porque es un orgullo para Aragón, para la universidad y para España. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya te decía... Ya te decía que invitar a Carlos será apuesta segura. Ya te lo dije yo que era una buena idea, sí. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ir al último principio. Llegamos al año, estamos en el año, lo hemos querido localizar aquí en el año 2004. Inducción empieza a ser visible. 200.000, bueno, ya no éramos ese pequeño grupo, seguíamos siendo pocos, pero hay una reorganización en la compañía y se genera, o sea, llevábamos 14 años desde que habíamos empezado a fabricar, se genera lo que hemos conocido como el centro de competencia. En esa reorganización se decide que la dirección de desarrollo se va a hacer desde España, la gestión de producto desde España y se genera el segmento. Este es el momento de gran crecimiento en personal en I+D. Hasta entonces seguíamos siendo pocos. Habíamos llegado a ser 12, 15 quizá, pero a partir de este momento es un crecimiento realmente en personas exponencial. Habíamos conseguido, citando a Pepe Longas, que decía que la inducción latiera desde Zaragoza. Realmente latía desde Zaragoza. Ya no solo el desarrollo, era los roadmaps de producto, la definición de producto. El primero fue David Casanova y ese latir, ese principio lo hemos querido llamar, que lo teníamos en la cabeza desde el principio, le hemos querido llamar intraemprendimiento. Explícanos, José Andrés, tú que eres tan listo, un poco esto del intraemprendimiento. Bueno, he de decir que el término intraemprendimiento lo conocimos hace poco y me lo chivó Fernando, que está aquí presente y hablará después. Y se basa en lo que decíamos antes, el emprendimiento, ¿no? Tener iniciativa, ilusión, un sueño. De hecho, lo que os he mostrado antes, esa frase de Pinchot del año 84 es una definición de intraemprendimiento, ¿no? Soñadores que tienen un sueño y lo llevan a cabo. Y ese es el emprendimiento, tener confianza y asumir la responsabilidad. Y el intra, pues el intra dentro de una empresa, sobre todo una empresa multinacional, muchas veces es difícil mover las cosas. Entonces hay que mover los hilos, saber a quién convencer, quiénes son los responsables, qué hilos tocar. Y digamos que eso es un poco el resumen de lo que es el intraemprendimiento. Pero bueno, yo quiero invitar a Fernando, que es nuestro responsable de arquitectura, tecnología de inducción, y es un referente en temas de intraemprendimiento, que nos cuente un poco su experiencia. Pues nada, muchas gracias. Bueno, como habéis comentado antes con la innovación abierta, pues no lo sabíamos, pero practicábamos el intraemprendimiento desde el principio, ¿no? Balay, especialmente Inducción, ha utilizado ese principio para conseguir lo que ahora somos y tenemos. De esa manera pues conseguimos tomar muchas decisiones de forma autónoma, decisiones importantes, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? y sin pedir perdón tampoco. Y eso fue lo que nos llevó a conseguir lo que en 2004 nos hizo acreedores a ser nominados como segmento de producto y responsable también de Product Management. De otra manera pues no habría ocurrido, ¿no? Es verdad que en aquella época, en el 2004, ya voy un poco a las anécdotas o a contar algo, pues todavía ese esfuerzo emprendedor pues lo soportaba el equipo de desarrollo fundamentalmente, ¿no? Y nos dimos cuenta que si queríamos hacer la inducción más grande todavía, había que implicar a más partes de la compañía, ¿no? Y entonces, sobre todo, pues bueno, a la fábrica en su conjunto y a producción, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos planteamos un poco cómo conseguir eso, ¿no? Y en aquel momento, recuerdo que con motivo del proyecto de quinta generación ya, de encimeras de inducción,
Bueno, pues me tocó un poco liderarlo y al principio de ese proyecto dije, bueno, pues vamos a tratar de hablar con la fábrica y entonces me puse en contacto con Sergio Gómez, que en aquel momento era representante de la fábrica para inducción, y le pedí pues, su apoyo para su implicación temprana de la fábrica en el proyecto, que normalmente no era el caso. Y es verdad que aunque la historia fue una historia de éxito, pues la verdad es que no fue un amor a primera vista, ¿verdad, Sergio? No, la verdad es que tiene razón Fernando, no fue nada fácil. Yo recuerdo la fábrica en aquel entonces que era un auténtico hervidero de actividad. Yo creo que sobraban los problemas y faltaban las manos que atenderlos. Había problemas muy claros de restricciones de espacio y es que por aquel entonces fabricamos pues, lavavajillas, fabricamos hornos, fabricamos encimeras radiantes y, bueno, y este producto de la inducción que no paraba de crecer, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, os podéis imaginar, ¿no? de mucho estrés, pues no era tan sencillo levantar la cabeza y entender lo que era inducción, ni mucho más difícil entender lo que iba a ser la inducción, ¿no? Entonces no se trataba solo de hacer esas 200.000 unidades, que ya era un reto, sino en llegar a hacer los 2 millones, que como ha dicho José Andrés, ya los estamos haciendo, ¿no? Entonces hubo una cosa, y esto es un poco también el chascarrillo y la tontería, ¿no? Que un detalle que a mí me ayudó mucho a entender y yo creo que a la fábrica también, ¿no? Y fue un mote, ¿no? Pues cuando me llamaron para entrar a colaborar, ¿no? con los chicos de desarrollo, pues me hacían el mister inducción de la fábrica. Yo no sabía si molestarme o no, pero al final a mí ese mote me ayudó a entender que había que tratar el tema de una manera muy especial, ¿no? Que teníamos una joyica y que era algo pues bueno, que iba a germinar y que iba a generar pues algo muy bueno para la ubicación y mucho mejor para la compañía, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? En ese contexto que he explicado de la fábrica tan difícil, el decir que ibas a prestar una especial atención a algo, ¿no? Era como un lujo que no estábamos acostumbrados a conceder y sí que lo hicimos y fue una historia de éxito y bueno, a raíz de eso pues bueno, se ha formado un equipo muy potente de ingeniería que incluso da soporte global a otras fábricas. Y una gran amistad. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando. Y como bien ha dicho Sergio, desde entonces hasta ahora hemos ido creciendo y paulatinamente generando empleo y empleo de calidad. El equipo es en torno a 200 personas de I+D. Aquí estoy mezclando el equipo interno, las personas que trabajan en desarrollo, en proveedores en la universidad y más de 1.500 personas que trabajan en temas fabriles, desde ingeniería, producción, logística y nuestros proveedores en Aragón. Esos son los datos del empleo que hemos generado en Aragón. Bueno, y bueno, esta curva de crecimiento, claro, al final se fundamenta en nuestro producto. Hemos ido creciendo y a la vez estamos ofreciendo cada día más productos, variantes, un portfolio extensísimo. Y tenemos con nosotros a Alfonso, que inició su andadura en desarrollo, haciendo temas de software, laboratorio, MC, etcétera, y que desde hace unos años es nuestro responsable de producto, product manager, no sé qué titularte, Alfonso, y nos va a contar un poquillo los productos que estamos ofreciendo y, bueno, y qué cosas son interesantes para los usuarios. Bueno, la verdad es que es muy interesante ver cómo los principios y valores que adoptamos hace años siguen siendo válidos a día de hoy, y nos han llevado al éxito que tenemos y seguro que nos van a ayudar también a tener más éxito en el futuro. Quería centrarme en uno de esos principios que habéis comentado, el de centricidad en el usuario, ¿no? En el poner el foco en el usuario y en sus necesidades y contaros algunas de las prestaciones que hemos lanzado estos años con gran éxito centrados en el usuario. Quería destacar dos inicialmente, la de la zona extra grande que nos permite hacer paellas y elaboraciones de gran tamaño y la prestación de control de temperatura para la fritura, que han sido dos prestaciones de éxito para Balay en los últimos años inmensas, ¿no? y las quería destacar hoy aquí. Además, centrados en el usuario también, en los últimos años hemos lanzado otras dos muy interesantes, muy importantes para el éxito de la inducción, como son las zonas flexibles o incluso la superficie de inducción total, ¿no? Que le dan esa flexibilidad de posicionamiento del recipiente a nuestros usuarios y también la posibilidad de utilizar cualquier recipiente, bien tamaño o forma, para cocinar en esas zonas, ¿no? Pero hemos dado un paso más allá y hemos ido integrando elementos en nuestras cocinas
Y, por ejemplo, las campanas extractoras que tradicionalmente se colocan sobre las placas de inducción, pues ahora forman parte de la superficie de inducción y las hemos integrado dentro de las placas de inducción. Este concepto de integración, pues, ¿qué ha traído? Pues ha traído beneficios para los usuarios. Puede acercar la zona de preparación, la cocina, a la zona de interacción, pues, con la familia, con los amigos, incrementando esa socialización, ¿no?, cuando estamos cocinando. ¿Vale? Y finalmente, hablando un poco de socialización, y ya con esto termino, quería conectarlo también con la conectividad. Ya hemos lanzado productos con conectividad, pero ahora en los próximos meses vamos a lanzar masivamente esta prestación y vamos a cubrir prácticamente nuestro programa, nuestro portfolio, con la prestación de conectividad. La conectividad nos abre un abanico de prestaciones, de servicios, de funciones inmenso, ¿no? Imaginad que podemos descargarnos una receta, podremos incluso compartir una receta propia nuestra en redes sociales. Podemos conectar dispositivos externos, sensores que nos ayudarán, nos asistirán en el cocinado. También conectaremos elementos de control, ¿no? Control comandados por voz, por gestos. Bueno, un abanico de prestaciones inmensas que nos guiarán en el desarrollo futuro. ¿Vale? Y un poco contestando a la pregunta de cuáles son los pilares para el futuro, pues yo destacaría estos dos, ¿no? La integración y la conectividad. Muy bien, gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, al comenzar esta presentación hemos dicho que había dos pilares que nos han traído hasta aquí, las personas, los principios y valores. Hemos hablado de principios y valores, estos 6, ya estamos al final de la presentación, pero un poquito de personas también vamos a hablar, porque la pregunta es, bueno, vamos a ver aquí... En Balay somos pioneros en inducción y llevamos más de 25 años innovando en este campo en colaboración con la Universidad de Zaragoza para fabricar placas como estas. ¿Estarán satisfechas las personas que las usan? Si nos vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, soy Javier. Muy bien. Bien. ¿Cómo os va? Este diámetro de 32 centímetros. Tiene una ventaja muy grande y es que cuando vienen los chavales todos, este de 32 nos permite hacer una grande. ¿Qué tiene más mérito, los cocineros, la materia prima o la placa? Yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Y nos están explicando ellos mismos cómo funciona. Es un orgullo. Un poquito de mí está en esta casa y quizás en la tuya. Gracias por el... Bueno, aquí hemos participado unos cuantos, pero... Los que más, Javier y José Luis. Javier y José Luis han sido los más aquí, los que más han participado, pero nos hemos dejado a muchos, José Andrés. Nos hemos dejado muchísimos y parte de ellos están también en la sala, aunque no han terminado activamente. Demetrio, Arturo, los Marianos, personas que trabajaban al principio en la fábrica, como Pilar, como Fernando, como Joaquín. Y bueno, y muchos más. Nuestros compañeros de viaje, los proveedores, la universidad, algunos compañeros de la universidad también han venido. Y bueno, un equipo extensísimo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Por eso no hemos querido personalizar en nadie, pero sí que queremos, hablando de personas, tener un especial recuerdo a los que nos han dejado y han sido importantes para nosotros, ¿no? El primero que nos dejó fue Tomás Pollán, profesor de la universidad, un bravo leonés que desde el principio de los años 80 con las ideas, pero luego trabajando incansablemente, haciendo electrónica y bueno, un recuerdo especial para él, pero no solo para él. Sí, Óscar, que trabajó con nosotros desde los inicios, es uno de los pioneros y lamentablemente hace 3 años nos dejó prematuramente y era el padre del diseño electrónico, los PCBs, y bueno, fue una gran pérdida, pero ha dejado un gran pozo en el equipo. Y como no, también a Pepe Longas, que fue el primero que nos dijo, os tenéis que ir al edificio blanco, esto va a crecer, con su apoyo y su caña que nos metía también, ha sido clave en esta historia. Un aplauso para ellos. Bueno, y queremos mirar un poquillo hacia el futuro. Tenemos el producto, un gran portfolio, tenemos un grandísimo equipo, esto es solamente una pequeña parte del equipo, pero queremos que en los próximos años sigamos creciendo en el producto, sigamos creciendo en el equipo y basados en estos valores que os hemos comentado, bajo el concepto del intraemprendimiento, la agilidad, la flexibilidad,
Son términos usuales que están en boca de todos, pero hace años los desconocíamos y los estábamos ya utilizando. Tecnología y conocimiento. Nosotros es un producto puramente tecnológico y tenemos que asentarlo. El conocimiento asienta el producto y asienta posteriormente su fabricación. Apertura al cambio. Hay que estar abierto al cambio. En aquel entonces fue una locura el cambiar el modelo de negocio, pero vimos que el cambio siempre es bueno. Centricidad en el usuario, como ha remarcado Alfonso, y como hemos visto en el pasado, el pensar que al final el producto se vende porque se compra y porque el usuario quiere comprarlo en base a sus requerimientos. Y, por supuesto, tener la confianza de que podemos hacerlo, que sabemos hacerlo, y un concepto de innovación abierta con nuestros partners, con nuestros compañeros de camino. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nos gustaría terminar como hemos empezado. Pretendemos que sembrar, que estas semillas, aparte de que florezca mucho más la inducción, quizá, ¿por qué no soñar y por qué no podemos tener en algún otro producto, en algún otro, no sé, lugar, más centros de I+D con tanta gente? Y para eso, bueno, pues probablemente podéis usar alguno de estos principios. Así que muchísimas gracias por aguantarnos, por escucharnos y gracias sobre todo a los que han colaborado.